que es una bendición poder estar reunidos un año más, un año nuevo. Y bueno, pues estamos agradecidos porque nos permite hoy estar aquí congregándonos. ¿Para qué nos congregamos? Bueno, para recibir el consejo de su palabra, ¿verdad? Recordemos que todo se trata de Él, todo, no de nosotros. El propósito de reunirnos es que a través de estudiar su palabra conozcamos más de Él, nos llenemos de Él y vivamos por Él. Eso implica que somos llamados a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Que nosotros proclamemos a Cristo en donde quiera que estemos, para que la gente pueda ser liberada de su manera de pensar y su manera de vivir. Cada uno de nosotros donde nos desarrollamos necesitamos mostrar a Cristo a través de su palabra, pero también a través del testimonio. Así que hay mucho trabajo que hacer, como ven. Nuestra encomienda también es orar. Oramos para que tu gozo sea completado y no dejemos de perseverar y de predicar el Evangelio. Oramos para que este año sea, como ya nos dijo nuestro pastor, un año de evangelismo, porque necesitamos trabajar, necesitamos que la gente conozca a Cristo. Bueno, no es que nosotros lo necesitemos, es que Dios quiere que la gente lo conozca a Él, ¿verdad? Y bueno, de esa manera podamos ser llenos del amor de Cristo y de su gracia. Así que pues la invitación es a esforzarnos cada uno por nuestra parte en esa búsqueda incesante de Dios. Amén. Y bueno, pues vamos a continuar con la serie Cuidando el Corazón. Hoy vamos a ver un tema hermoso. Bueno, a mí me parece hermoso. Un tema hermoso del que nos habla la palabra de Dios. Nuestro tema se llama El corazón que ama incondicionalmente. Y bueno, pues yo creo que todos entendemos lo que es y lo que implica amar incondicionalmente, ¿verdad? O bueno, no sé, tal vez sí. Tú amas a tu esposa, seguramente, amas a tu esposo, amas a tus hijos, ¿verdad? Muchas veces les decimos te amo, y les profesamos amor. Amas a tus padres y amas a mucha gente. Y eso está bien. Generalmente pensamos que amamos de la mejor manera, o cada uno podemos pensar que la manera en que amamos es de la mejor manera, o tal vez alguien puede pensar que nadie ama como tú, o que nadie va a amar a esa persona como tú la puedes amar. Pero déjame darte un dato. Hay mucha gente que no se siente amada. Es más, la época de Navidad que acabamos de pasar y de Año Nuevo es una época muy propicia en donde con mayor facilidad las personas se deprimen, se sienten tristes, se aíslan, se sienten solas, sienten que nadie les ama o que nadie las ama, aunque estén rodeadas de gente que las pueda amar. Sin embargo, lo más curioso es que no empiezan ellos por dar amor, ¿verdad? Quieren amor, pero no saben cómo dar amor. Y como sea, muchos ya no lo cuentan porque ese gran desamor los lleva a terminar con su vida, al suicidio. Si sabes que en estas épocas de Navidad el porcentaje de suicidio es muy alto. Mucha gente se suicida, ya no quieren más esta vida. Y bueno, tantas cosas que tú y yo sabemos. Las noticias están plegadas de notas amarillistas. A partir del día 1 tú ves las noticias y puros saldos rojos. Ya no contamos con tanta gente que por muchas circunstancias matan, asesinan, se suicidan y tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Por ese gran desamor. Cosas tan tremendas que la gente vive por no tener un halo de esperanza, por no conocer a Cristo. O ¿saben qué es lo más tremendo? Que algunos, conociendo a Cristo, no experimentan su amor. Y eso es muy tremendo. Sin embargo, encontramos en las Escrituras que no hay mejor amor más grande que el amor de Cristo. A pesar del gran amor
que le podamos profesar a alguien, que le puedas profesar a alguien o que alguien diga que nos ama, nunca va a ser incomparable con el amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Cuando cada uno entendemos el gran amor que Jesús tiene, cuando tú entiendes el gran amor que Jesús tiene por ti, no necesitas buscar amor o suplicar amor en otro lado, ¿sabes? Porque Él lo llena todo, dice su palabra. La palabra nos dice en Juan 15:12, ese es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Pero viene algo muy importante, dice, como yo os he amado. ¿Por qué vamos a amar a los demás? Porque Él nos ha amado a nosotros primero. Y luego dice el verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto es una realidad. Jesús nos demostró que no tuvo ninguna duda en poner su vida por toda la humanidad, no por algunos, no solo por los creyentes, no solo por los que hemos creído en Cristo. La palabra de Dios dice que es por toda la humanidad, hasta por los que no creen. ¿Qué es eso sino un corazón qué es eso? Sino un corazón que verdaderamente ama incondicionalmente. De hecho, esto nos lo confirma en Romanos 5:8, cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Como observamos, no tuvo reparo. Jesús no tuvo reparo en dar su vida sin nada a cambio. ¿Porque algo te ha pedido el Señor, hermano, hermana? Nada. Bueno, dice, si hay algo que te pide Dios, ¿qué es? Dice, dame tu corazón, ¿verdad? Por eso esta serie se llama Cuidando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si algo debemos cuidar los creyentes es nuestro corazón. Y ahorita vamos a ver algunos puntos de por qué lo tenemos que cuidar. Entonces, Él no nos pidió nada a cambio. Y aún con todo lo que seguimos siendo, ¿sabes? Jesús nos ama. Jesús te ama a pesar de ti. Aunque se levante el orgullo, aunque se levante el egoísmo, el creer ser merecedores de todo y no merezcamos su amor, Jesús nos sigue amando. Qué tremendo, ¿no? ¿Tú te has puesto a pensar? Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Y el verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, fíjate, sino en que Él nos amó a nosotros. Entonces no es por nosotros, es por Él. Y Él envió a su Hijo en propiciación, dice, por nuestros pecados. Jesús no dijo, si me amas, te amo. Si me aman, los amo. Si no me aman, no los amo. ¿O sí? No. Jesús no muestra ni un rasgo de ser voluble, de ser cambiante. Sin embargo, el ser humano sí lo es. Sí lo muestra. Fíjate, Jesús nos ama, aunque muchas veces con nuestros hechos y acciones mostremos no amarlo a Él, ¿verdad? Y bueno, pudiéramos ver muchas otras citas que nos hablan del amor de Dios. El amor es un tema fundamental de la Biblia y la virtud más importante de la vida cristiana. ¿Sí lo sabías? En donde todos deberíamos entrar, ¿sabes? Pero vamos a ver una historia. Esto te estoy dando un preámbulo de lo que dice Dios acerca de su amor. Pero vamos a ver una historia muy interesante de amor y redención en el libro de Oseas. De hecho, es la historia de Oseas, un profeta del Antiguo Testamento. Para poder entender esta historia de Oseas, debemos saber algo sobre la época que vivió. Fíjate que en esos días el pueblo de Dios, o sea Israel, estaba dividido en dos reinos. Por decir así, el reino del norte y el reino del sur.
Esto en Segunda de Reyes también lo encontramos. Ahora, el reino del sur era fiel en seguir al Señor, pero el reino del norte era todo lo contrario. Había decidido adorar a dioses paganos de los países vecinos en vez de seguir a Dios. Debido a esta gran falta de fidelidad de este pueblo, Dios enviaba a los asirios a atacarlos y a esclavizarlos. Esto también lo puedes leer en Segunda de Reyes. Y aun cuando sentenció a ese pueblo, Dios los amaba tanto, los amaba mucho y quería darles cada oportunidad posible para que se volvieran a Él. Fíjate, a pesar de todo, Así que envió una advertencia. Dios envió a un profeta, un hombre llamado Oseas, que hablaba al pueblo la palabra de Dios. Así que vamos a la escritura en el libro de Oseas para que veamos cuál fue la advertencia de Dios hacia su pueblo. Oseas capítulo 1, verso 1, por favor. ¿Ya lo tienen? Oseas es uno de los profetas que... Y está en el Antiguo Testamento. ¿Ya lo tiene? Oseas 1:1. Qué tremenda historia de la que nos habla este libro. Dice la palabra del Señor en el verso 1. Palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y bueno, aquí encontramos que se narra la historia sobre la relación matrimonial entre Oseas y Gomer. Esto siendo una relación muy extraña o sorprendente, porque el amor que esa relación ejemplifica es incomprensible, o lo podemos ver incomprensible, puesto que ese Dios infinitamente santo y puro ha decidido amar a los suyos con un amor que escapa toda comprensión. Lo vamos a ver a través de esta historia. Por ello es necesario que nosotros podamos entender el amor de Cristo, donde Dios muestra a través de esta metáfora la fidelidad que Él tiene a un pueblo infiel. Encontramos aquí puntos importantes. En este tiempo, donde Oseas ejercía su ministerio como profeta, déjame decirte que hubo mucha prosperidad material para Israel, pero también hubo mucha corrupción social, política, religiosa. Esa parte de Israel de la que hablamos, porque recuerden que se dividió en dos reinos, se había prostituido adorando a Baal, el dios del clima y la fertilidad. Ellos cometieron adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque amaron otros dioses. Israel se había olvidado del Dios vivo y verdadero para buscar prosperidad, para buscar satisfacción, significado en los ídolos falsos del mundo pagano a su alrededor. Eso es lo que buscó el pueblo de Israel. Esa fue la sociedad a la que Oseas le predicó la palabra. Si ustedes y yo nos damos cuenta, no es muy diferente a nuestra sociedad idólatra, materialista, violenta, materialmente corrupta. Pero algo que tenemos que ver es que a través de este contexto tan complicado es donde brilla más la gracia de Dios, la misericordia, el amor que Él nos da ejemplificado en la vida del profeta Oseas y en su relación matrimonial con Gomer. Algo que desde mi punto de vista es muy complicado de entender, pero que si lo entendemos claramente a la luz de la palabra, nos deja de verdad sin palabras. Mira lo que dice el verso 3, Oseas 1. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. ¿Qué fue lo que Oseas hizo? Obedeció, ¿verdad? ¿Quién era Gomer? La palabra nos dice que era hija de Diblaim.
La escritura no menciona mucho más de ella, pero según los historiadores, Gomer era adoradora de los dioses de Baal y probablemente se prostituía, porque bueno, era adoradora de otros dioses. Si esta hipótesis fuera correcta de lo que ella hacía, entonces ella estaba destinada a participar en los ritos con los dioses de Baal, ¿verdad? Si ustedes se fijan, era una prostitución cultural, así lo mencionan los historiadores, porque era prostituirse por adorar a otros dioses. Algunos historiadores también mencionan que el matrimonio de Oseas era una especie de significación de la realidad nacional israelita, cuando dice en Oseas 1:2, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Podemos entender que la naturaleza infiel de Gomer servía a los propósitos de Dios para con Israel, porque para Dios el pueblo de Israel es como su esposa, ¿sí saben? Es su amor verdadero, pero dice que ella le era infiel a menudo adorando a otros dioses. Y lo que Dios quería es que alguien entendiera cómo se sentía el sentir la infidelidad. Y ahí es donde entra Oseas. Oseas era un buen hombre, fíjense. Y Dios sabía que podía entenderlo. Yo digo que podía soportarlo, ¿verdad? Porque ¿quién soporta tanta infidelidad? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y también aquí es donde entra Gomer, mujer que tomó Oseas, para dar a Israel una lección acerca de la fidelidad de Dios a pesar de todas sus infidelidades. De esta manera observamos que Gomer era una mujer infiel. Bueno, no sabemos si ella era una prostituta, literalmente, o si eso era algo en su corazón que algún día iba a dejar salir al estar casada con Oseas. No sabemos si era antes o después. Pero saben, eso no es el punto, ni siquiera es el punto. El punto es que ella jamás le sería fiel a un hombre. Se vendía a sí misma y a su amor a cambio de piedras preciosas, de su pan, de su aceite, de su lana y su lino, según dice en Oseas 2:5. Y de tener un cierto estatus en la sociedad. Podríamos decir que era como ese pueblo de Israel, jamás fieles a sus dioses, siempre cuidando a dioses falsos por prosperidad y prestigio. Qué tremendo, ¿no? ¿Saben? A veces es mejor, te voy a decir algo, a veces es mejor no mirar aquellas cosas que no podemos tener para no caer en la infidelidad. ¿Sabes? A veces es mejor. Pero aún así Dios le dijo a Oseas, toma a esta mujer como tu esposa, porque esa era la voluntad de Dios para enseñar a su pueblo de aquella época. Pero ¿qué cree? También de esta época quiere enseñar Dios a su pueblo. Así que la esposa de Oseas era una mujer infiel. Déjame darte algunos significados de infidelidad según el hebreo. Es la palabra satán, de la raíz primaria, desviarse del deber, apartarse, cometer, descarriar. La palabra infiel también del hebreo maal, que es traición, falacia, falta, infidelidad, infiel, pecado, prevaricar, rebelarse, rebelión. Y la palabra infidelidad, según el diccionario bíblico, es el incumplimiento de las obligaciones de una relación, resultando en deslealtad a Dios y a los demás. Qué tremendo es esto, porque fíjense que encontramos que la fidelidad no es solo en el matrimonio, también la infidelidad se da a Dios. En el Antiguo Testamento los términos del pacto con Dios fueron constantemente rotos por Israel con actos de idolatría y desobediencia. La consecuencia fue el juicio de Dios, el cual eventualmente incluyó el exilio de algunas personas. Y esto fue lo que constantemente pasó con el pueblo de Israel,
Por eso Dios tuvo que usar la vida del profeta Oseas. Y yo digo, o yo no sé si Oseas dijo, porque a mí, según en sus oraciones, hubo momentos de mucha debilidad. Oseas, quien tomó a Gomer como su mujer por voluntad de Dios, pero prometió, fíjense, prometió amarla toda la vida y de esa manera mostrar la fidelidad de su pueblo. O sea que Dios muestra a través de la infidelidad en el matrimonio que en el pueblo también puede haber infidelidad a Dios. Y lo vemos obviamente a través de este matrimonio de Oseas, que es una historia auténtica, es una metáfora que tipifica la relación entre el Señor y su pueblo. Dios, como esposo, fue traicionado continua y recurrentemente por Israel al quebrantar el pacto, ¿verdad? Así como Gomer quebrantó una y otra vez el pacto matrimonial con Oseas. De manera que tanto Dios como Oseas sufrían por el pecado de sus amadas contra ellos, ¿verdad? Qué tremendo. Quiero aclarar algo que ya les había comentado. Según algunos escritores, dicen que es posible que Gomer no haya sido una mujer fornicaria en el momento en que se casó con Oseas, puesto que el profeta está escribiendo la historia en este libro de Oseas después que estas cosas pasaron. Porque Dios le dice a Oseas en el capítulo 1:2b: tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Si nos damos cuenta, Gomer no tenía hijos, lo cual implica que Oseas está hablando después que sucedieron las cosas. Pero como sea que haya sido, Dios le estaba pidiendo a Oseas que le entregue su corazón a una mujer que lo iba a traicionar. Eso es una realidad. A una mujer que lo iba a humillar públicamente. Es decir, que cuando Oseas se casó con Gomer, él sabía que su esposa lo iba a engañar y lo iba a traicionar. Bueno, tú y yo sabemos que cuando una pareja se casa o cuando tú y yo nos casamos, no nos casamos pensando en la infidelidad, ¿verdad? Sino en que el matrimonio iba a ser feliz o que el matrimonio iba a ser feliz y a durar por siempre. Entonces, en este caso, Oseas no tenía que esperar a que esto sucediera porque Dios ya le había dicho lo que iba a suceder con su matrimonio. Dios ya se lo había dicho. Miren, en otras palabras, Oseas, yo te estoy pidiendo que le entregues tu corazón a una mujer que no lo va a apreciar, a una mujer que te despreciará, a una mujer que terminará siéndote infiel. Y bueno, sé que esto suena extraño o sorprendente porque sí lo es, pero lo que está detrás de esta historia es mucho más sorprendente, porque nosotros los creyentes representamos a Gomer. Qué tremendo, ¿no? Y Dios nos toma por esposa. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y somos cristianos, ¿qué pasa? Dios nos toma como esa esposa. Ahora, hermanos, ¿se dan cuenta que Dios decidió casarse con una esposa infiel? Es decir, contigo y conmigo, ¿verdad? Porque tú y yo hemos pecado y tendemos a la infidelidad. Tendemos. No significa que lo seamos o que siempre lo seamos, pero tendemos. Oseas es una sombra de nuestro esposo y tú y yo somos una sombra de quien es Gomer. Cuando Dios nos escogió para ser suyos desde antes de la fundación del mundo, no lo hizo porque nosotros fuéramos muy atractivos a sus ojos, porque Dios sabía qué tipo de personas éramos antes de venir a Cristo. Y Dios también sabía perfectamente las veces que íbamos a pecar después de convertidos, incluyendo todas las veces que nosotros lo íbamos a abandonar por ir detrás de ídolos y de otros dioses. ¿O ustedes creen que como cristianos no podemos caer en el pecado de la idolatría? ¿Sí?
Por supuesto que sí. Primera de Juan 5:20 dice, verso 20 y 21 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero mira lo que dice en el verso 21: hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué creen que al final de la carta Juan le dice a los cristianos: hijitos, guárdense de los ídolos? Porque nosotros somos propensos a la idolatría, tal y como lo era el pueblo de Israel. Así tendemos a ser nosotros. Vamos a continuar con la historia. Fíjate, poco después de la boda, Gomer dio a luz un hijo a Oseas. Vamos a ver lo que dice Oseas 1:4. ¿Sí? Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Este nombre Jezreel significa esparcir y plantar. Luego el verso 5 dice: y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Luego el verso 6: concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo-ruama significa no compadecida. Si observamos, el texto dice que dio a luz una hija, pero aquí no dice que le dio a Oseas una hija, lo cual puede sugerir que probablemente esa niña ya no era de Oseas. Y después nuevamente Gomer sale embarazada. En el verso 7 dice: mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo. Tampoco dice que ese niño era de Oseas. Verso 9: y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahí está. Aquí vemos cómo Dios le está diciendo: no es tu hijo, no pueblo mío. Este niño seguro que no era hijo de Oseas. ¿Se imaginan que todo el pueblo ya sabía lo que la esposa de Oseas estaba haciendo? ¿Cómo creen que el pueblo veía a Oseas? Cuando era el profeta de Dios que hablaba la palabra de Dios. Muy seguramente hablaban detrás de él, o probablemente, ¿verdad?, hablaban detrás de él, pensando tal vez que era, pues, no sé cómo decirle, que no se da cuenta porque su esposa lo engañaba. Los demás se daban cuenta, sabían con quién lo engañaba. La situación se va tornando cada vez más vergonzosa para Oseas, porque él tenía que hablar por medio de Dios la palabra, pero él estaba viviendo una situación complicada por la infidelidad de su esposa. Hasta que finalmente, fíjense, Gomer decide abandonarlo para ir detrás de sus amantes. Ahora vamos a ver lo que dice Oseas capítulo 2, verso 5. Dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ahí está. Ella se fue tras aquello que ella deseaba. ¿Saben lo que hizo Oseas después de que Gomer lo abandonó? Aquí hay que distinguir que en el libro de Oseas probablemente se está hablando de Oseas como de Dios, porque Dios está usando la historia de Oseas para mostrarnos algo acerca de él. Entonces,
lo que Oseas hizo fue que siguió cuidando a su esposa, aunque ella seguía siendo infiel al voto que había hecho con ella cuando se casó. Porque mira lo que dice Oseas 2:8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Qué esposo es este? ¿Te imaginas? Nosotros no sabemos de qué manera le hacía llegar a Gomer las cosas que ella necesitaba. Un autor, según la historia, un autor menciona que tal vez Oseas iba con el amante en turno de Gomer y le decía: yo sé que tú eres el amante en turno de mi esposa, y como ella tiene necesidades, por favor llévale esto. Y al llegar el amante con Gomer le decía: mira lo que te traje. Y esta mujer le daría las gracias al amante sin saber realmente de dónde provenían. El texto nos menciona que ella no entendía que era su marido el que la estaba cuidando. Qué tremendo, ¿no? Muchos podemos pensar a través de esta historia que es tremendo que una mujer sea tan insensata como para serle infiel a un marido como Oseas, un hombre bueno, un profeta de Dios. Pero pensemos hermanos, nosotros muchas veces actuamos o podemos actuar de esa manera insensata. No olvidemos que nosotros representamos a Gomer. Nosotros tenemos en los cielos a un esposo perfecto que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. También la palabra nos enseña que Dios ha prometido, muchas cosas ha prometido. En Filipenses 4:19 simplemente dice: Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es el esposo que nos ama incondicionalmente, porque Él nos quiere dar todas las cosas. Y a pesar de nosotros, a pesar de esa esposa infiel, Él sigue siendo fiel y nos sigue amando, así como Oseas lo hizo con Gomer. Pero muchas veces nos alejamos de Dios, ¿sabes? Para ir detrás de nuestros ídolos, como si Él no fuera suficiente. ¿Y saben lo que hace Dios? Cuando somos parte de su pueblo, encuentra la forma de hacernos reaccionar. ¿Qué fue lo que hizo Oseas? Encontró la forma de cuidar a su esposa. ¿Qué es lo que hace Dios? Encuentra la forma de hacernos reaccionar, ¿verdad? Y si no es por medio de su bondad, ¿qué crees? Lo va a hacer por medio de su disciplina, como lo hizo con Gomer. Pero buscará la manera de atraernos hacia Él. Ese es el esposo que ama a la esposa. Ese es un corazón que ama incondicionalmente. Qué hermoso, ¿no? Pero eso solamente lo hace Dios. Pero también lo hizo Oseas. Gomer continuó enredada en su pecado, yendo tras los deseos de su corazón, hasta que las cosas comenzaron a ir de mal en peor. Mira lo que dice el verso 6 de Oseas 2. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Qué tremendo. Hasta que Gomer pensó, ¿verdad? Eso es lo que Dios quería que Gomer dijera, que su esposa dijera, que la esposa diga. El propósito de la disciplina era hacer que esta mujer infiel volviera a su marido, porque el amor verdadero siempre busca dar lo mejor de sí. Así que lo mejor que Dios tiene es a Él mismo, y Él se dio a nosotros. Entonces nosotros tenemos lo mejor, tenemos a Cristo. La mejor bendición que Dios tiene para nosotros es darnos a su Hijo. Él sabe bien lo que vamos a cosechar si nosotros nos alejamos de Él para ir detrás de los ídolos. Cuando buscamos satisfacción, deleite, alegría en otras cosas fuera de Él, ¿qué crees? Dios lo sabe. Dios sabe
cuando vamos a ir a buscar ese tipo de cosas. Muchas veces Dios nos deja, ¿sabe por qué? Porque cosechamos las amargas consecuencias de nuestro pecado, hasta digamos como el hijo pródigo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan y yo aquí padeciendo? Me levantaré e iré a mi padre otra vez. Así es. Dios quiere llevarnos a la sensatez de decir: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Verdad? Amados hermanos, nunca podremos tener mejor satisfacción y deleite que estar con el Dios Altísimo. Nada sustituye su amor. De verdad, nada. Y pudiéramos decir tantas cosas que para nosotros pudieran ser hermosas, maravillosas y buenas y amadas y todo, pero con todo y eso, nada sustituye su amor. Oseas 2:9 sigue diciendo: por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Gomer fue desechada por sus amantes y tratada como lo peor. A tal grado fue su humillación que Gomer fue vendida como esclava. Fue exhibida como una mercancía barata, esperando al próximo hombre que la comprara para abusar de ella. Pero allí ocurre algo inesperado. Tuvo que pasar por la disciplina, ¿verdad? Tuvo que ser quebrantada, tuvo que ser humillada. Mira lo que dice ahora. Vamos a Oseas capítulo 3, porque ahí es donde ocurre algo inesperado. Oseas 3:1 dice: me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Verso 2: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, a Oseas participando de la subasta de su propia esposa? ¿Cuántos hombres habría allí ofreciendo cualquier cosa para comprarla? Esto pudo haber sido muy humillante para Oseas, pero no solo estuvo dispuesto a pagar el precio que pedían por Gomer, sino que vuelve a reafirmarle el voto matrimonial, amándola incondicionalmente a pesar de sus muchos amantes. Verso 3: y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Pero él no lo había hecho, sin embargo le promete. Qué tremendo. Yo pienso que me deja sin palabras. Una vez más, Dios quiere recordarnos que la actuación de Oseas, por maravillosa que parezca, no es más que un reflejo de lo que Dios hace por su pueblo. Dios no le estaba pidiendo a Oseas que hiciera nada que estuviera dispuesto a hacer por su esposa. Israel iba a sufrir las consecuencias de sus adulterios, pero aún en medio del mensaje de juicio que Oseas pronunciaba contra el pueblo, la misericordia de Dios vuelve a brillar de una forma extraordinaria. ¿Sabes? Difícil es la labor de un profeta.
Porque siempre recibe el desprecio de la gente. De un profeta de Dios te estoy hablando. Porque siempre recibe el desprecio de la gente. ¿Y te imaginas en Oseas? Era doble desprecio, porque era el desprecio de la gente, pero era el desprecio de su esposa. ¿Verdad? Vamos a regresar al capítulo 1, verso 9, para que veamos algo importante que dice aquí. Y dijo Dios, en el verso 9 del capítulo 1, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. ¿Qué observamos aquí? No solo Dios se ha reservado un remanente fiel para sí, sino que aún usó el pecado de su pueblo para llevar a cabo su obra de redención. Israel rechazó a su Mesías, provocó que fuera crucificado sin saber que en esa cruz Dios estaba mostrando su amor para cada uno de nosotros. Y ahora lo podemos ver en Oseas. En el capítulo 2, verso 23 dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ammi: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Fíjate, entonces Dios también tuvo que comprar a una mujer infiel por esposa. Y el precio que pagó por ella no fueron 5 siclos de plata y 1,5 homer de cebada, no, sino que la pagó con la preciosa sangre de su hijo. Con esa sangre nos compró a ti y a mí. Qué tremendo, ¿verdad? Hay gente a la que se le hace increíble creer que Dios nos ama de esa forma, pero sí, Dios nos ama de esa manera porque su palabra lo dice, y por medio de la cruz lo podemos ver. Me viene a la mente esa escena que tú y yo hemos visto, a lo mejor hasta en películas, cuando Jesús estaba siendo juzgado por Poncio Pilato. Y el pueblo, como los fariseos, solo deseaban que fuera crucificado, ¿te acuerdas? Y querían que pues se los entregara y que lo crucificaran. Y Poncio Pilato dijo: es que yo no hallo pecado en él, o sea, ¿qué pecado cometió este? Y aún Poncio Pilato le preguntaba, pero Jesús no dijo nada, solamente le dijo: ninguna potestad te va a ser dada si no viene de mi Padre. Pero Jesús no dijo nada frente a las acusaciones. Los ojos de los fariseos, tú enfoca esa escena, y los ojos de los fariseos siempre estaban llenos de odio hacia Jesús, porque les molestaba que Jesús dijera que Él era el Hijo de Dios, el que había sido enviado. Y decían: ¿qué blasfemia es esta? Sin embargo, Jesús solo los miraba con amor, ¿verdad? Aún en esa situación Jesús los miraba con amor. Otro ejemplo del amor incondicional de Jesús fue cuando, estando en la cruz, miró con amor a toda esa gente que lo crucificó, porque ahí estaban los fariseos, aquellos hombres que querían su mal, que deseaban su mal, que pensaban que por medio de esos iban a acabar con todo lo que Él hacía, pero no fue así. Cuando Jesús estaba en la cruz a punto de morir, aún le pidió a su Padre diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los perdonó, pero también los amó. ¿Qué podemos aprender del libro de Oseas? Pues mucho, ¿verdad? Aprendemos mucho, hay mucho que aprender. Ustedes pueden leer todos los capítulos del libro de Oseas, es un libro muy, muy hermoso, muy interesante. Hay cosas que a veces parece que no podemos entender, pero sí, Dios nos enseña a través de él. Ahorita estamos viendo algunos aspectos. Pero por un lado, el libro de Oseas nos muestra la verdadera cara del pecado, ¿sabes? Y cómo podemos luchar contra él.
Cada vez que un cristiano busca fuera de Dios lo que Él solo puede darnos, estamos cometiendo adulterio espiritual, ¿sí sabías? La razón por la que nosotros pecamos es porque deseamos encontrar fuera de nuestro esposo algo mejor de lo que Él nos ofrece en Cristo. Si quieres luchar en contra de los ídolos de tu corazón, hermano o hermana, primero tienes que empezar por identificarlos, ¿verdad? Por saber qué es lo que está afectando, qué es lo que me quiere desviar, cuáles son esos ídolos que se pueden presentar, porque la realidad es que generalmente puede haber ídolos en nuestro corazón, o se pueden formar ídolos en nuestro corazón. Y bueno, pues necesitamos pedirle a Dios en oración que nos ayude a examinarlos, a examinar nuestro corazón, a examinar qué es lo que nos puede desviar, a examinar qué nos está desviando de Él. Hay muchas cosas que pueden ser, hay cosas que a lo mejor no pensamos que puedan estarnos desviando, que sean ídolos, y sí lo son, ¿verdad? Examinémonos a nosotros mismos y reconozcamos quién es nuestro esposo, ¿verdad? Porque nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Y el esposo quiere que su esposa lo ame. No hay otra, ¿verdad? No olvidemos el costoso amor con el que nos ha amado. Y hasta que el pecado se desvanezca por completo a la luz del inagotable amor de Dios, que nos buscó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues no podemos olvidar ese costoso amor. Jesús ha prometido sernos fiel, así como Oseas prometió ser fiel a su esposa. Y tuvo que hacer todo lo necesario para poder estar o que ella estuviera con él, a pesar de todo lo que ella hacía y de todo lo que ella vivía. Entonces, el amor de Jesús es inagotable y promete ser nuestro esposo aún después de la muerte. Jesús promete ser nuestro esposo a pesar de las vicisitudes de la vida, ¿sabes? Podemos ser esposas que no somos amadas, pueden ser esposos que no son amados. Sin embargo, teniendo a Cristo, el Señor dice que Él es nuestro esposo y que somos amados por el amado. Otro punto a considerar es que los creyentes no somos gente necesitada de amor, ¿sabes? No debemos ser gente necesitada de amor. No tenemos que ir por la vida pidiendo amor o rogando amor, puesto que el amor que Dios ha derramado sobre nosotros sin merecerlo es tan abundante que nuestra meta debería de ser amar a las personas en vez de necesitarlas. El problema es que muchas veces amamos porque necesitamos, no porque verdaderamente amemos. Dios nos rescató de la esclavitud del pecado para hacernos libres y disfrutar de su amor. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos. Él nos da su amor incondicional para disfrutar de Él. No importa que hayamos recibido regalos en esta Navidad o no, no importa que recibamos regalos o no, ya tenemos el mejor regalo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y bueno, otro punto que podemos considerar es que si como cristiano te has enfriado en tu relación con el Señor, bueno, pues el Señor nos está enseñando a través de la historia de Oseas y Gomer: vuélvete a tu esposo. En su soberanía Dios nos habla a nuestro corazón a través de este libro de Oseas para que vuelvas a Dios de todo tu corazón, para quitar la frialdad del corazón. ¿Por qué? Porque Dios tiene un corazón que ama incondicionalmente. Y si Dios nos ama incondicionalmente, hermanos, es porque nosotros también podemos dar ese amor incondicional a pesar de nosotros mismos. A mí me quedaron muy claras unas palabras que la pastora me dijo, y en una ocasión me dijo: ama más allá de tus fuerzas, perdona más allá de tu voluntad. Y eso es muy difícil, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer.
Y al recibir el consejo y al recibir esas palabras, ciertamente me edificaron mucho. Y dije, sí es cierto, Señor. Es cierto, debo perdonar más allá de mi voluntad y amar más allá de mis fuerzas. ¿Por qué? Porque yo no merecía ser amada de esa manera. Porque yo no voy a amar a otros de esa manera, aunque no lo merezcamos, ¿verdad? Así que si por algún motivo nuestro corazón se ha enfriado, se ha ido a otros ídolos, está buscando en otras situaciones, en otras cosas, pues yo creo que es momento de meditar, ¿no? Estamos iniciando un nuevo año y a lo mejor Dios nos dice en esta noche, vuélvete a mí de todo tu corazón. Eso es lo que Dios quiere, que nos volvamos a Él de todo su corazón. Así que no despreciemos a ese Dios amante, porque Dios está dispuesto a perdonar a su pueblo en su arrepentimiento y hacer de la nación, una vez purificada, quiere hacer de ella una esposa casta y fiel. Si tú y yo hemos sido infieles como esposa, pues necesitamos volvernos para ser fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Por favor, póngase de pie. Vamos a orar en esta hora. Yo creo que pudiéramos decir tanto, pero al ver el amor tan inagotable de nuestro Dios, yo creo que es mejor entrar a su presencia.